Ser podcast. En la cadena Ser. La hora extra. Con Dani de la Fuente. El verano del genocidio, escribía Elvira Lindo en El País hace un par de semanas. Veranos de guerra, recordaba también Joaquín Estefanía. Hoy empezamos hablando de la guerra después de la guerra, porque no hay destino que salve al ser humano del absurdo de su violencia, nos recuerda Eurípides. Un verano de guerra, de hambruna y de muerte en 2025, como en nuestra primera historia. Bienvenidos, bienvenidas a la hora extra con esta banda sonora que forma parte del próximo estreno en el Festival de Mérida. Las mujeres nos levantamos, somos el recuerdo de un pueblo que se niega a morir. Isabel Ordaz y Mina El Hamani, troyanas, bienvenidas a la hora extra. Encantadas de estar aquí, sí. Isabel le propuso a Jesús Cimarro, el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Las Troyanas, una versión de la obra de Eurípides que firma junto a Carlota Ferrer, que además dirige la obra. Isabel interpreta a Hécuba, Mina a Helena, luego os pregunto por vuestros personajes, pero ¿por qué de todos los textos, Isabel, que hablan de guerra y que hablan de las mujeres que hemos visto y que seguimos viendo en Mérida, te interesó Las Troyanas en particular y cómo se ha gestado este proyecto junto a Carlota? Yo me pasó un amigo el texto, yo lo había leído hacía tiempo y me fascinó desde el minuto uno. Me pareció, Eurípides es un autor de una modernidad que me hace asombrarme cada día. A partir de ahí hemos hecho una versión, y yo lo digo de una manera muy humilde porque yo escribo poesía y he publicado poesía, pero no había hecho versión teatral, y nos hemos entendido bien. No hemos pretendido ser, canonistas, ni académicas, ni nada. Hemos pretendido, sobre todo, el objetivo es traer ese pasado tan jugoso para la reflexión, traerlo a nuestros días, respetando, por supuesto, digamos, sobre todo, ese lenguaje que forma parte de lo que es también la forma trágica, ¿no? Ese lirismo, esa altura lingüística, ¿no? Y entonces son unos extraordinarios personajes difíciles de abordar, porque la tragedia, no pasa nada en la tragedia. Desde el primer minuto uno ya se sabe lo que va a pasar, pero el recorrido es fascinante, el viaje por las grandes emociones, por las grandes cuestiones que plantea Eurípides, por las grandes preguntas, por el horror, y ya no sigo diciendo más con respecto a la posible Troya que nos amenaza en los días contemporáneos, en los días actuales. Sí. Las Troyanas nos sitúa 2000 años antes de Cristo, a las afueras de la ciudad de Troya, que ha sido conquistada por los griegos, junto a las murallas, las tiendas de las mujeres troyanas, únicas supervivientes de la guerra. Pero, leo, la tragedia de la guerra no es cosa de griegos antiguos, es un grito que resuena aquí y ahora en cada rincón del mundo, ¿no lo oís? En 2017, Karma Portacelli también llevó unas troyanas a Mérida. Entonces se estaba produciendo lo más cruento de la guerra de Siria. De hecho, en aquel montaje pudimos ver unas imágenes de la ciudad de Alepo completamente arrasada. ¿En qué contexto llegan de nuevo las troyanas a Mérida, 8 años después? Bueno, yo creo que tú lo sabes tan bien como yo. Desgraciadamente es algo que está de suma actualidad y nos estremece a todos, ¿no? Estoy muy concienciada con el problema de Gaza, ¿no? Y siempre que puedo pues me pronuncio y elevo mi voz o presto mi voz para reivindicar ese exterminio de un pueblo totalmente abandonado. Entonces, esa realidad me entusiasmó muchísimo, ¿no? Desgraciadamente, parece que Troya es inmortal y se repite y se repite. Espero que no, espero que la sensatez llegue a todos los
corazones y a todas las cabezas. Pero evidentemente no estamos tan lejos. Lo que las troyanas nos habla es del ejercicio del poder irracionalmente puesto sobre las armas, sobre la irracionalidad de una violencia extrema. Y me gusta mucho de Eurípides porque elige mujeres. No creo que sea feminista en la época, ni pretenda hacer algún tipo de lectura simbólica, pero sí que creo que él hace algo muy moderno, y es que no habla de los vencedores. Él habla de las víctimas. Habla de las víctimas y nada mejor que una mujer o la voz de una mujer, y por supuesto de los niños que también aparecen y van a aparecer realmente en la puesta en escena, con un niño de unos 6, Astianacte, que es mi nieto. Dice Hécuba en un momento determinado qué tipo de amenaza podía ser este pequeño niño para la victoriosa Grecia, ¿no? Bueno, pues esto es el pan de cada día en ese Gaza, en esa Palestina que está siendo masacrada, ¿no? En cualquier caso, yo al menos no he pretendido focalizarlo en un conflicto, sino en esos pensamientos, en esas reflexiones a las que nos invita Eurípides. No existen ganadores, no existe vida, la guerra es muerte y más muerte y más muerte. No hay razón y solo hay una especie de fuerza bruta y enloquecimiento general. No sé si quieres añadir algo sobre ese contexto bélico. Bueno, 100% de acuerdo con Isabel, y sobre todo hay algo que me sorprende mucho y el tema de los dioses, ¿no? Que estamos atrayéndolo a la actualidad. Al final estamos todos en un tablero y están jugando con nosotros a su particularidad, a sus ganas de vencer en algo que todavía nosotros ni siquiera sabemos lo que es. Y como dice Isabel, al final todo esto es destrucción, es muerte, es sufrimiento, es desvanecimiento, ¿no? Constantemente por los seres humanos que estamos intentando estar conviviendo en este mundo, en este planeta. Sí, apuntas algo muy interesante con lo de los dioses, ¿no? Porque es uno de los grandes temas que plantea Eurípides, ¿no? A mí me interesa muchísimo cómo él hace tantísimos años, desde el arte, desde el teatro, desde la dramaturgia teatral, cómo interpela a una responsabilidad civil. Y una de las cosas que más me está gustando en este estudio de Hécuba es precisamente, ya está fijada, ¿por qué? Oh Zeus, ¿por qué? Oh dioses, ¿por qué? Porque desde todos los aspectos emocionales, Hécuba pregunta y repregunta y dadme una explicación, tiene cierto parecido con ese maravilloso pasaje bíblico del libro de Job, ¿no? A ver, explícamelo, dame una señal, ¿no? Entonces, esto me parece un signo político muy moderno para los tiempos. Evidentemente estamos en la época helenística, una época de transición, pero ya había una voluntad política que no podemos decir oh Zeus todo el tiempo, tenemos que poner otros nombres a los responsables de estas abominaciones, ¿no? Ya a lo mejor no es Zeus, es otro señor que se llama de otra manera, u otro señor que se llama de otra manera. No voy a dar nombres, porque hablo de teatro. Yo no voy a dar nombres, pero sí voy a poner algunos ejemplos contemporáneos. Eurípides critica las intenciones en las que se envuelven las guerras para presentárselas al mundo. Esto es cosa mía, insisto. La dignidad y el honor del guerrero israelí defendiéndose de Hamás, por ejemplo, o el bombardear Irán para evitar que se haga con la bomba nuclear, como tuvimos que evitar que Irak tuviera armas de destrucción masiva. ¿Dónde está la justicia cuando se cometen crímenes de guerra? Es una de las reflexiones que a mí me ha suscitado también este texto. Zeus, según Eurípides, conduce a la justicia por caminos silenciosos. La justicia es un concepto que los dioses han moldeado a su antojo, dice Helena, tu personaje. No sé cuál es precisamente la reflexión aquí sobre la impunidad de estos líderes que siguen tomando decisiones como si fueran Zeus o como si fueran los hijos de Zeus, porque hoy se autoproclaman enviados de Dios. Estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión. Evidentemente es insoslayable, nos está pasando, está sucediendo, como decís vosotros, aquí y ahora, los periodistas, ¿no? Evidentemente
ellos tenían otros equilibrios políticos, otros equilibrios religiosos. Ahora yo creo que es peor incluso, porque no estamos desnudos frente a la responsabilidad. No podemos decir, oye, mira, es que tenemos que matar a 7 generaciones porque si no los dioses, el oráculo viene a decir que se pueden vengar de nosotros. No, son conceptos distintos. Nosotros hablamos de justicia. Ellos hablaban de venganza. La venganza era lícita entonces, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Hombre, pues muchos años, muchos siglos de ejercicio político, muchas revoluciones, mucha sangre derramada para que ahora, de alguna manera, ya lo decía Hécuba y el resto de las mujeres troyanas en la obra, ¿no? Y ¿qué hemos hecho nosotras? ¿Por qué matas a este niño? O sea, es preguntas que no tienen respuesta. Pero ahora es todavía peor, porque no hay mitología. Ahora es por la cara. Y pretenden dentro de una, no lo sé, una especie de aparato propagandístico que por lo visto sigue teniendo muy buenos efectos, contar el relato. El relato no te lo pueden robar. No te pueden robar el relato, ¿no? Eso es también lo que nos advierte Eurípides con las troyanas. Cuentan quienes tienen que contar, que son ellas. Totalmente. Ahora os pregunto por el relato. Las mujeres hoy son las protagonistas, arrasadas por el conflicto, gritan justicia, mujeres sorteadas al azar entre sus captores, mujeres arrastradas a la vorágine de la guerra de los hombres, dice Andrómaca. Los hombres siguen haciendo la guerra y las mujeres y los niños siguen siendo los grandes perjudicados, damnificados, las víctimas, sus trofeos. ¿Un mundo de troyanas sería más pacífico? Opinión personal de Mina, sí. Sí, al final lo que estoy ya obviamente viendo en el texto y viendo en la vida en la que estoy conviviendo, es quienes están sufriendo constantemente son las mujeres y son los niños, primero porque son las que no deciden, son las que ni siquiera han tomado la decisión de embarcarse en una guerra. Cuando tú no tienes ni siquiera esa opción, al final todos ellos están diciendo por ti todo lo que tú tienes que hacer y hacia dónde te tienes que acomodar, ¿no? Por así decirlo. Pero yo creo que sí, que para mí eso sería un punto de inflexión en cuanto no creo que se ejerciesen, ¿no? estas guerras. Sí, bueno, yo no me atrevo, no soy tan valiente como tú. Yeah. Las mujeres tenemos lo nuestro también. También. No sé, porque es el ejercicio del poder, ¿no? Y entonces, aquí no se trata de troyanos o troyanas, se trata de sentido común, se trata de humanismo, tampoco de siglas políticas. Se trata de un autor maravilloso que escribió una obra maravillosa que nos ha donado ese patrimonio al resto de la humanidad para que 20 y tantos siglos después nos preguntemos en una situación verdaderamente triste que vivimos. Pero Eurípides es extraordinario. Y curiosamente date cuenta de que él es muy distinto, porque todo está por hacer, decía alguien, ¿no? Bueno, pero está aquí, es que Troya no termina en Troya, porque después está el relato. Y tenemos a Homero. Y tenemos otra cosa totalmente distinta. Tenemos al héroe. Y luego vendrá más relato, que es Cecil B. DeMille poniendo una cuadriga y señores guapísimos, actores americanos, diciendo, miren ustedes qué guapos son los vencedores. Eurípides no le interesa nada absolutamente todo eso. Y entonces tenemos Quo Vadis y todas las coronas de laurel. No le interesa nada, le interesa el estamento que sufre, y el estamento que sufre es el más débil. Y los más débiles, como decía ella, ¿no? Son los niños. Y en este caso, las mujeres, también los hombres, ¿eh? Porque hay troyanos muertos, han desaparecido. ¿Dónde se han metido los hombres? No están muertos. Demasiados cadáveres al descubierto. Estas mujeres encuentran fuerzas en las otras, dice una de ellas. Qué importante también la sororidad femenina, la conexión entre las mujeres, pero también sois dos mujeres enfrentadas, un relato con otro. ¿Cómo es ese enfrentamiento tan dramático entre las dos? Para Hécuba, Helena supone la pieza. Ella se vuelve loca. En un momento determinado ella no puede aspirar a la justicia, desgraciadamente.
porque los tiempos no hay una separación de poderes, no, igual que los gazatíes no pueden aspirar a la justicia tampoco, porque no hay un Estado, no les han permitido. Entonces, aquí el Estado era el que era, ¿no? Era el sistema político de entonces. Entonces, el asunto de su enfrentamiento tiene una base de venganza, tiene un ardor de venganza. Es la única manera. Porque la tragedia acaba mal, la tragedia no acaba bien, como género. Y entonces el asunto es que hay una sed de venganza. Ella necesita ser recompensada por todo el desastre de su vida. Yo me paso como Hécuba relatando una y otra vez, haciendo recuento de todo lo que he perdido tan salvajemente. No obstante, ella lucha permanentemente, es una mujer de futuro. Ella cree en el futuro, lucha por el futuro, a pesar de que a veces me pregunto el sentido de la vida, siempre brota una promesa. Ella es una mujer que intenta reinventar el futuro, Hécuba, según las directrices en las que hemos estado trabajando y el texto lo permite por la versión que hemos hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega Helena, ella se vuelve una perra cazadora, es decir, ella quiere, porque lo último que le hacen es quitarle a su nieto. Ella sueña con que su nieto un día, cuando crezca, vuelva con sus propios hijos y Troya vuelva a resurgir de sus cenizas. Es Troya. Es un instinto territorial muy fuerte, hasta cierto punto nacionalista, que es bastante peligroso, pero está ahí. Ellos están ahí, son invadidos, son atacados. Fíjate todas las resonancias contemporáneas, ¿no? Y yo creo que el nacionalismo de corte populista es muy peligroso. Pero aquí no habla de esto. Cuba lo que habla es de un territorio que le han robado, le han matado a las hijas, le han matado a los hijos, le han matado al marido, le han incendiado la ciudad. Y ella, que sigue soñando de una manera enloquecida con un futuro a través de su nieto de 6 años, llega un tipo y le dice que se lo va a tirar, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella se centra en Helena. Y ya, quiero que me resarzáis. Mátala, Menelao, mátala, no la lleves. Entonces es un enfrentamiento de hembra a hembra, uh-huh. Y cada una juega sus bazas. Helena es una gran sofista, como lo era el propio Eurípides, que tiene algo de alter ego de él. Y cree en los sofistas, cree en la palabra, cree en la razón. Qué modernidad, ¿no? Y Helena, en sus encantos, en su capacidad de seducción, también enfrenta 2 modelos de mujeres, uh-huh. Y 2 generaciones, uh-huh. 2 edades. Es muy interesante, uh-huh. por esto, ¿no? Sí. Y en buscar la culpa, constantemente. Para mí, por ejemplo, hay una parte que me generó como muchas preguntas, y yo no... Con el personaje de Hécuba, esa rabia constante que me tenía, porque al final lo que yo necesitaba era poder expresarme y poder, si me vais a matar, perfecto, pero dejadme poder hablar y dejadme defenderme respecto a esto. Ella no quiere. Sí. No, al principio... Oye, vamos a... Al principio no la escuchas hasta que en un momento dado, obviamente... da esa oportunidad a que yo me pueda explicar, y eso es muy, muy interesante también por el personaje de Hécuba. Pero respecto a lo que yo convivo con el personaje de Helena, esa sensación de que todas esas mujeres me vean como una traidora sin que yo pueda justificarme, pueda defenderme respecto a lo que ellas mismas están viviendo y están conviviendo, que es un sufrimiento constante, una guerra que no hemos pedido absolutamente ninguna, y el poder de ellos de decidir que se supone que es mi culpa. Entonces, todas esas preguntas... Claro, todas esas preguntas de darles valor a ellos es con lo que yo no puedo, ¿no? El mero hecho de decir, tú estás sufriendo, yo también estoy sufriendo, y ni siquiera tenemos la oportunidad aquí de poder mirarnos a los ojos realmente y poder dialogar entre tú y yo. Ya ni siquiera con Menelao, ¿no? Con Hécuba. Me parece una escena muy potente las que tenemos al final, pero sobre todo esa mirada hacia ti, para mí es mucho más importante que el poder yo defenderme, ¿no? Contra Menelao. Obviamente luego entran muchas más explicaciones, y es el querer sobrevivir también. Toda la entrevista esta próxima semana en nuestra web, en vídeo y en tu plataforma de audio favorita. La hora extra. Back through the years I go wandering once again. Back to the seasons of my youth. I recall a box of rags that someone gave
neighbor. Dolly Parton nació en una de las zonas más pobres de Estados Unidos, en Sevierville, Tennessee, donde la gente no podía soñar con el estrellato. En el instituto le decían que no tenía ninguna posibilidad de triunfar. Dolly creció en una familia pobre de agricultores, en una cabaña junto a sus padres y 11 hermanos. En esta canción autobiográfica cuenta cómo su madre le hizo un abrigo de retales, de trapos, que ella llevó muy orgullosa al colegio, donde se rieron de ella. They didn't understand it and I tried to make them see that one is only poor only if they choose to be. Uno solo es pobre si elige serlo, canta Dolly Parton. Creo que no estaría muy de acuerdo Catriona O'Sullivan, que se presenta así. I'm extremely proud to say that I am a doctor of psychology. In 2012, I graduated with a PhD. Estoy muy orgullosa de decir que soy doctora en psicología. En 2012 me gradué con un doctorado y trabajo como profesora asociada en el maravilloso Departamento de Psicología de la Universidad de Maynooth, en Irlanda. Soy una académica exitosa. Tengo más de 3 millones de euros en fondos para programas destinados a erradicar la pobreza. Mi investigación se ha publicado en revistas de primer nivel como Nature Communications y he recibido premios por mi docencia e investigación. Soy un éxito. Pero más importante que eso, soy un ser humano feliz. Tengo un matrimonio amoroso, 3 hijos hermosos y un nieto encantador. Me gusta empezar por el final de mi historia porque si me hubieras conocido hace 25 años, madre soltera, viviendo de la asistencia social, viviendo en un piso de una sola habitación en el corazón de Dublín, limpiando baños en una estación de tren, no habrías esperado que hoy estuviera aquí. O si me hubieras conocido hace 30 años, con 16 años, viviendo en un albergue para personas sin hogar con mi hijo de 6 meses, sin formación ni esperanzas, no habrías esperado que estuviera aquí hoy. O si te remontas 40 años atrás, a la edad de 6, era hija de 2 padres adictos a la heroína, maltratada, hambrienta y asustada. No esperarías que estuviera aquí hoy. Soy una de las pocas niñas que conozco que ha crecido en condiciones de pobreza extrema y que ha podido escapar de su destino. Catriona O'Sullivan ha publicado en España con la editorial Planeta Pobre, una vida de lucha por un destino mejor. Sus memorias familiares de una infancia y adolescencia marcada por las adicciones de sus padres y por la extrema pobreza, sobre la que nos invita a reflexionar a lo largo de la historia. As I said, I grew up extremely poor. In real deprivation. My parents were drug addicts. Como he dicho, crecí en una situación de pobreza extrema, en una situación de depravación. Mis padres eran drogadictos, me faltaba comida, me faltaba amor. No había ningún cuidado y había muy poca seguridad. Es muy importante decir que mi madre también nació pobre. Su madre también nació pobre, al igual que la madre de su madre. La pobreza se reproduce a sí misma de la misma manera que lo hacen los privilegios. Y la pobreza extrema afecta a todos los niños exactamente de la misma manera, independientemente de su país o continente. Se infiltra en todos los aspectos de tu vida. De niña aprendí que el mundo no era un lugar seguro. Aprendí que no era valiosa y aprendí que no era buena. Mis oportunidades de prosperar se vieron limitadas por el hecho de que crecí en una comunidad dominada por la pobreza. Ser pobre me hizo vulnerable al abuso sexual y emocional. Me enseñó que mi lugar en la vida era servir a otras personas. Digo esto para recordarles que la pobreza es la base de todo tipo de daños psicológicos y sociales. Pone a las personas en riesgo de sufrir abusos, enfermedades y depresión, suicidio y adicción. Cuando empecé la escuela ya estaba herida y asustada. Me faltaba confianza y estaba muy enfadada. La educación no está diseñada para la gente pobre. Espera que todos se comporten de la misma manera. Nos dicen que nos sentemos, que escuchemos, que prestemos atención, que aprendamos lo mismo. Pero tener hambre por la mañana, tener la ropa manchada de orina y temer lo que sucedía en casa afectó a mi capacidad para comportarme como todos los demás. Behave like everybody else. Un relato crudo, muy duro, crítico con los prejuicios y con un sistema educativo que muchas veces aísla aún más a quien más lo necesita. Una defensa también de los servicios públicos y comunitarios cada vez más mermados. At age 21, living in Dublin and alone, I went to a local community worker and asked him to help me. A los 21 años, viviendo sola en Dublín, fui a ver a un trabajador comunitario local y le pedí que me ayudara. Me guió hacia 2 de las cosas más importantes que han cambiado mi vida: la terapia y la educación. Era un hombre amable y de la zona, así que confié en él.
Me dijo que era especial y que podía hacer más. Estas palabras significaban algo. Una semana después de pedirle ayuda, me senté frente a un terapeuta. Era un servicio gratuito. No había listas de espera y era del barrio. Esto cambió mi vida. Al cabo de un mes estaba asistiendo a un curso de educación para adultos. Era un servicio gratuito, comunitario, y esto cambió mi vida. Luego conocí a Karen, una chica como yo que me dijo que estudiaba en el Trinity College de Dublín, y le dije, de ninguna manera, la gente pobre no puede ir a sitios así. Me explicó que había un curso para ayudar a personas como nosotras. Era gratis, pagarían la manutención de mi hijo y se preocuparían por mí. Y sentí algo entonces, algo que no había sentido en mucho tiempo. Hope. Esperanza. Ver a una chica hacer algo diferente cambió las reglas del juego. Quizá yo también pueda ir al Trinity College. Hay algo importante a recordar sobre la gente pobre y es que somos personas heridas, pero no somos personas rotas. Yo, al igual que muchas niñas de mi comunidad, tengo muchas habilidades y capacidades. Soy valiente, puedo luchar por lo que quiero, puedo controlar el estrés, tengo ganas de vivir. Las personas diversas aportan habilidades diversas. No necesitaba cambiar. Necesitaba las condiciones adecuadas para prosperar y demostrar mis habilidades. El cambio es posible, advierte la escritora, que ha pasado por España para presentar Pobre, aunque no hemos podido coincidir con ella. Estas declaraciones son suyas ante la ONU. Un libro que también invita a la esperanza, a actuar con hechos y no solo con buenas palabras. Actuemos. Con las condiciones adecuadas aprendí que soy increíble, inteligente y capaz. Todavía era pobre, madre soltera, hija de adictos, pero ahora tenía apoyo, oportunidades y una creciente confianza en mí misma. Me gradué con sobresaliente y obtuve una beca de doctorado. Tuve 2 bebés más en el camino, no quería ponérmelo fácil, pero empecé a enseñar y a brillar. Mi educación me enseñó que yo no tenía la culpa de mis fracasos. Las estructuras y los sistemas en los que vivimos son injustos. Mi educación también me enseñó que las personas privilegiadas tienen el poder de cambiar el destino de las personas pobres, pero a menudo no hacen nada. Esta lección me dolió más que cualquiera de las experiencias de mi infancia. Esta lección me ha llevado a usar mi privilegio para ayudar. Y creo que mi privilegio es el haber sido pobre y haber sobrevivido. Hay 3 cosas esenciales para mi éxito. La primera y más importante es que necesitaba gente. He tenido 5 buenos adultos a lo largo de mi vida que me impulsaron y tiraron de mí para verme y sentirme distinta. La segunda fueron las excelentes políticas para ayudar a las personas pobres. La educación gratuita, los trabajadores comunitarios, la ayuda para el alquiler, la vivienda, el cuidado de los niños y el acceso a la terapia. Y por último, la puesta en práctica de esas políticas es realmente importante. Había personas que se esforzaban por mí, había programas que veían mi potencial más allá de mi comportamiento y había muchas oportunidades para probar cosas y fracasar. La gente se preocupó, las políticas crearon espacios seguros y los terapeutas me ayudaron a ver y a ser una persona diferente. Jeanne Dielman, de la directora belga Chantal Akerman, es la mejor película de la historia del cine, según una encuesta a más de 1.600 profesionales del sector. En ella se recrea la vida de una viuda joven, madre de un hijo, que subsiste gracias a los ingresos que obtiene de ejercer la prostitución, aunque durante el día sea la perfecta ama de casa. El universo de Akerman conecta con nuestro relato de hoy: la identidad y sexualidad femenina, la pobreza y necesidad de comer o el aislamiento. En el Museo Artium de Vitoria se puede disfrutar de Chantal Akerman, Encarar la imagen, una exposición que recupera genealogías de mujeres, madres, migrantes, supervivientes, tejidas en una red de cuidados que conecta lo íntimo y lo colectivo. Ser Vitoria, Eva Domaica. A woman with some time left who survived. She knows that she survived and will survive again. Mujeres que fuman, mujeres que cuidan, mujeres riendo o que migran hacia la frontera de México. Mujeres como su madre, como la madre de Chantal Akerman, o como su abuela, deportada y muerta en Auschwitz.
Comenzando en la habitación y terminando con Una voz en el desierto, Artyom nos muestra algunas de las instalaciones cinematográficas que surgieron de la colaboración entre la directora belga Chantal Akerman y su editora durante 30 años, Claire Atherton. Esta es precisamente quien comisaría la exposición. Para ella es una forma de continuar con el trabajo de Akerman y de que su obra siga viva. For me to do this curating work is a way of continuing my editing work with Chantal. It's a way of keeping her, at least her work alive. Encarar la imagen es el título de la muestra, el segundo capítulo de un proyecto presentado en la Virreina Centre de l'Image de Barcelona hace año y medio. Todo empieza con el diario de la abuela de Akerman, con su propia biografía. Parce que des gens ont commencé à manger n'importe quoi, ou qu'est-ce qu'ils trouvaient, ils A partir de aquí, Akerman construye genealogías, entrelaza otras vidas que nos adentran en historias del siglo XX, vidas que cobran actualidad en el presente. Para la directora de Artyom, Beatriz Herráez, es un lugar que nos interpela a todos. Quien se adentra en esta exposición se adentra también de alguna manera en lo que ha sido la historia del siglo XX, o esas historias del siglo XX, pero una historia que está conformada a partir de relatos que se superponen y de vidas que cobran una dramática, yo creo, actualidad en nuestro presente, y son justamente la vida de aquellos que son desplazados con una violencia extrema. Creo que eso es algo que cuando uno se acerca a la exposición de Akerman y se aproxima a las historias que ella formula o lo que sucede, nos lleva a un lugar que creo que nos interpela a todos como seres humanos. Encarar la imagen hace referencia a cómo Akerman respetaba los sitios y la gente que retrataba. Ella, recuerda su editora, nunca observó a las personas que filmaba desde arriba y creaba relaciones horizontales con el espectador. Facing the image, it's really linked to the fact that Chantal always wanted to face images. For her, it was a way of respecting people she was filming and places she was filming. A Akerman le gustaba dejar espacio a los espectadores. Por eso, en esta muestra, las obras se despliegan en un recorrido circular que sitúa al espectador en el centro. Dice Atherton que el cine no solo funciona con el cerebro, sino con todo el cuerpo. Y por eso, más que una aproximación conceptual, confía en los sentimientos y en un enfoque orgánico respecto a las obras. Que cada uno haga su propio recorrido y sienta qué pasa entre él, ella y las imágenes. Please take time to move, to get closer to the images. Just feel what happens between you and the images. Y no hace falta entender para sentir la obra. Atherton tira del francés, del comprendre francés, que significa entender, pero también llevarse consigo. Hay que acercarse y tutear la obra. Be close to it and to tutoyer her work. Encarar la imagen en Artyom en Vitoria hasta el 19 de octubre. Siguiendo con el recorrido expositivo que les ofrecemos todos los veranos, paramos ahora en el Museo Picasso de Málaga, donde otra artista, también belga, Farah Atassi, expone Genius Loci, una muestra que reúne obras que reflexionan sobre la historia del arte y la representación, sobre todo de modelos y personajes femeninos. Genius Loci es una expresión latina que se traduce como espíritu del lugar, y es que el espíritu de Picasso está presente en esta exposición que nos acerca a Jesús Sánchez de Ser Málaga. La muestra reúne una veintena de obras creadas entre los años 2015 y 2025. Atassi, figura clave del arte contemporáneo europeo, dialoga con grandes nombres de la historia del arte, entre ellos Pablo Ruiz Picasso, el malagueño. Pero no se queda ahí. Su obra va más allá del cubismo, explorando nuevas formas de representar el espacio en la pintura actual. Comisionada por la historiadora del arte Marjolaine Levy, Genius Loci se adentra en lo que Levy viene a llamar los fantasmas picassianos, presencias invisibles que merodean entre bastidores, incluso cuando no ocupan el escenario. La exposición se organiza en 4 secciones. En el llamado El Taller, mujeres voluptuosas al estilo cubista destacan en habitaciones invadidas por bastidores vacíos y lienzos por comenzar. En el llamado Cabaret Mecánico, cuerpos femeninos se despliegan en una
una danza geométrica de piernas, aros y pelotas, un guiño a la estética de la gimnasia sincronizada. La orilla, así es como se llama otra de las secciones, nos traslada a una playa abstracta, donde los colores planos del cielo, el mar y la arena enmarcan escenas de bañistas al sol. Y finalmente queda la sección llamada A través de la ventana, que muestra figuras rodeadas de frutas y flores frente a cielos estrellados o nublados que asoman tras los cristales. Una relación abstracta con las mujeres dentro de mis lienzos. Las mujeres son modelos imaginarios. Las composiciones de Atassi recuerdan a planos arquitectónicos. No buscan reproducir la realidad, sino evocar un mundo suspendido, casi detenido en el tiempo. Un universo paralelo que invita al espectador a detenerse y a observar. Con esta muestra, el Museo Picasso Málaga reafirma su compromiso con esa visibilidad de las mujeres artistas, continuando una línea de exposiciones que ya ha dado espacio a figuras como Louise Bongors, Halsen Klein, Paula Arreu o María Blanchard. Me sorprendió la relación que tenía con la cuadrícula, las referencias tan sutiles que incluían los cuadros. Nunca había visto una obra tan singular y tan única dentro del arte contemporáneo. Genius Loci de Farah Atassi, una cita imprescindible con el arte contemporáneo en diálogo con la memoria del cubismo, disponible para ver hasta el 14 de diciembre solo en el Museo Picasso Málaga. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.